Una de las cosas más importantes que tiene esta unidad o este taller, que en el fondo es cómo aplicar el estudio o cómo realizar el estudio de estas bacterias. ¿Ya? Vamos a ver cocáceas gram positivas, hoy día vamos a terminar, espero, con lo que vimos ayer, complementado con lo que nos va a contar sus compañeras hoy día, y vamos a entender cómo nosotros debemos estudiar. Yo les pido mil disculpas porque ayer pensé que había subido el taller y no lo subí hoy día en la mañana, así es que les voy a pedir que lo tengan a mano, que lo vean. Es un Word que dice taller de identificación bacteriana, está en el aula, y en base a eso vamos a ir escuchando a sus compañeras, ¿ya? Y luego van a ser los 15 minutos de presentación que todos tienen. Luego de eso, les voy a terminar yo de complementar con la clase que deberíamos haber terminado ayer y no lo alcanzamos a terminar, y la vamos a terminar hoy día, ¿ya? Eso porque en estas dos clases son complementos, una es complemento de la otra, ¿ya? Y estudiarlas juntas me parece una súper buena idea, y por eso es que hice este enroque, y hoy día nos va a tocar identificación bacteriana, y la próxima semana vamos a ver siembra, ¿ya? Siembra y medios de cultivo van a estar juntos en ese taller, y hoy día solamente vamos a hablar de la identificación y la importancia. ¿Cuál es la idea de la actividad que tienen y que nos van a presentar sus compañeras? Es que de esa forma es como tienen que estudiar las bacterias, todas. Esto se aplica para todas las bacterias que vayamos a ver en este curso. ¿Ya? Vamos a hablar hoy día principalmente de enterococo y de los estreptococos. ¿Ya? La próxima semana ya cambiamos el tema y hablamos de otros tipos bacterianos. ¿Ya? Pero lo más importante es que esta actividad la puedan realizar ustedes de manera personal. Ahora, si pueden juntarse, conversar con sus compañeros para trabajar esta actividad, no hay problema, creo que es mucho mejor porque es una materia densa, que lo que vimos ayer es una parte, después se van sumando más nombres bacterianos y se hace un poco, yo diría, no complejo si es que se empieza a estudiar desde el principio, pero sí confuso cuando empezamos a estudiar a última hora, ¿ya? Eh, voy a, eh, voy a compartir el, el PPT de sus compañeras, y denme un segundo, voy a buscar el timer para tener los 15 minutos, para aprovechar el tiempo. Ya. Ustedes me dicen cuándo, yo pongo el tiempo y ponemos atención a lo que sus compañeras nos van a explicar. Cuando quieran, chicas. Ya, Chiquillos. Hola. ya. Hola, buenos días, compañeros y compañeras y profesora. Hoy nos va a hablar como grupo sobre Coccasia gram positiva, especialmente enterococcus. Nuestros integrantes son Macarena Carrizo, Franco Covarrubias, Elia Espinosa y quien les habla yo, Nadine Cortés. Siguiente, por favor. Bien. Introducción.
El género Enterococcus fue descrito en la década de los 80 y en la actualidad incluye 29 especies. Pueden ser aislados en una gran variedad de muestras clínicas. Sin embargo, su rol como patógeno debe ser evaluado caso a caso. Este género bacteriano es intrínsecamente resistente a varios grupos de agentes antimicrobianos y también tiene la capacidad de adquirir genes de resistencia. Como podemos ver ahí en la imagen, es una imagen de Enterococcus especialmente. Siguiente, por favor. Descripción del género. Son copáceas gram positivas. Se encuentran agrupadas en pares o cadenas cortas. Son anaeróbicas facultativas. Esto quiere decir que realizan metabolismo anaeróbicos o aeróbicos dependiendo del ambiente. Son catalasas negativas, es decir, no poseen la enzima de la catalasa. Y la mayoría aglutinan con anticuerpos específicos para el grupo D de Lanzenfeld. Siguiente, por favor. Ya, acá podemos visualizar las dos especies de Enterococcus con mayor relevancia clínica, que son los Enterococcus faecalis y los Enterococcus faecium. Y ahí podemos ver sus respectivas imágenes. Siguiente, por favor. Infecciones por Enterococcus. El Enterococcus faecalis y faecium causan diversas infecciones, entre ellas están infecciones urinarias, bacterianas, endocarditis, infecciones intraabdominales y pélvicas, infecciones a la piel, tejidos blandos y heridas, y infecciones neonatales y pediátricas. Siguiente, por favor. El hábitat y sus sitios que frecuentan la infección son microorganismos que forman parte de la microbiota comensal del intestino en el hombre y animal. Son capaces de sobrevivir en medios con poco enriquecidos como agua, suelo y alimentos. Pueden sobrevivir hasta 24 horas en las manos de los portadores y fuentes de superficies inanimadas. También pueden diseminarse por transmisión fecal-oral y por contacto de fluidos de personas infectadas. Siguiente, por favor. Patogeneidad y virulencia. Los enterococos manifiestan escaso potencial en el huésped, o sea, escaso potencial patógeno en el huésped. Esta condición puede cambiar ante determinados factores. Por ejemplo, un paciente anciano, el uso previo de antibióticos, pacientes sometidos a procesos, uso de dispositivos invasivos y presencia de comorbilidad como neoplasias, homeopatía, malignas y SIDA. Y pacientes sometidos a trasplantes. Influencia de hemolicinas como factor de virulencia. También se ha planteado que los carbohidratos de la pared celular y los sitios de unión de la fibronectina, que favorece la adherencia a los tejidos del huésped. Siguiente, por favor. Ya, los factores de resistencia a antibacterianos de uso frecuente, lo que además los permite mayor supervivencia en un medio ambiente con alto uso de antibacterianos. 2. Contaminación del medio ambiente hospitalario y sobrevivencia en él por periodos prolongados. 3. Contaminación de las manos de los trabajadores de salud permaneciendo por tiempo indefinido y si no se cumplen las normas de higiene. Siguiente, por favor.
Tratamiento por infecciones de enterococos. A menudo, otros antibióticos, además de la vancomicina, como la ampicilina y amoxicilina aisladas, se pueden utilizar para tratar la mayoría de las infecciones por enterococos resistentes a la vancomicina. Las pruebas de laboratorio indicarán que antibióticos destruyen los microbios. Además, los pacientes con el microbio de Enterococcus que no tengan síntomas de una infección no necesitan tratamiento. Siguiente, por favor. Ya, la prevención de la aportación de Enterococcus. Tenemos en los hospitales. Los cuidadores deben lavarse las manos con agua y jabón, además de usar un alcohol gel antes o después de cuidar a cada paciente. Las habitaciones del hospital y los equipos médicos deben limpiarse y desinfectarse después de su uso. En algunos casos, el profesional de salud también puede usar otros EPPs como batas o guantes para prevenir la propagación. Y por último, los profesionales de salud deben tomar medidas especiales como precauciones de aislamiento para prevenir la transmisión de infecciones a otras personas. Siguiente, por favor. Bueno, en casa hay que mantener las manos limpias esencialmente después de usar baño o antes de preparar comidas. Usar agua y jabón o un gel en base a alcohol. Limpia frecuentemente las zonas de su casa que puedan contaminarse con enterococcus. Ponerse guantes, si pudiera, a entrar en contacto con líquidos corporales. Siempre lávese las manos después de quitarse los guantes, ya que el uso de guantes, si bien nos puede proteger, pero siempre hay que mantener la limpieza. Si usted tiene enterococcus resistentes a la vancomicina, dígaselo a un profesional de la salud que atiende. Los centros de salud toman precauciones especiales para prevenir la propagación de los enterococcus resistentes a la vancomicina. Siguiente, por favor. Bueno, la importancia clínica de los enterococcus. Los enterococcus tienen una importancia de este género que radica en su alta resistencia natural a múltiples antimicrobianos y a su capacidad de adquirir resistencia a otros, incluida la vancomicina. En ocasiones, única alternativa terapéutica de tratamiento de infecciones severas por enterococcus resistentes a la amplimicina y ampliamente utilizada en las últimas décadas de la terapia de infecciones por Staphylococcus aureus, resistente a la cloaxilina. Siguiente, por favor. Bueno, y como conclusión, las enfermedades infecciosas constituyen un problema de salud a nivel mundial. Los enterococos se han convertido en un reto para quienes se enfrentan al tratamiento de una infección grave causada por estos agentes. Debido a la resistencia antimicrobiana, este fenómeno exige el cumplimiento de buenas prácticas clínicas, uso adecuado de antibióticos y reforzamiento de la vigilancia integrada de la infección por dicho microorganismo. Con eso, bueno, y la bibliografía que tenemos aquí, donde sacamos nuestras fuentes, y con eso finalizaría. Bien, ¿alguna pregunta a sus compañeros, chiquillos? Yo tengo una. En esta diapositiva que estamos viendo ahora dice que si usted tiene enterococo resistente a vancomicina, dígaselo al profesional de la salud que lo atiende. ¿Cómo puedo yo saber que tengo enterococo? Respecto a eso, si bien usted es el mantener la limpieza, a eso se refiere que si usted sabe que tiene, es como que si usted va a un servicio de salud ya sabiendo un diagnóstico, usted tiene que notificar que usted tiene ese problema para que el personal de salud tome las prevenciones la prevención correspondiente por la persona que está contagiada en este caso. Sí, sí, lo entiendo eso. Pero ¿cómo yo sé? Por ejemplo, ¿cómo sabes tú si eres o no portador de este enterococo?
Porque ahí está Ah, hablando de que, perdón, ahí habla de un profesional de la salud que lo atiende, o sea, puede ser cualquiera, ¿cierto? Entonces, ¿cómo le eh, digo yo? ¿Cómo sé? a veces, o sea, los Enterococcus, especialmente los Faecalis, eh, se, se identifican en la pigmentación de la, o sea, esperen. Ya, bueno, ahora sí, los Enterococcus pueden manifestar síntomas como pueden ser fiebre, escalofrío o dolores corporales. Pueden también provocar debilidad o mareo, orinar con más frecuencia que de costumbre y dolor al orinar. Y también uno de los síntomas podría ser que la orina huele mal o haya sangre en la orina. Ya, pero esos son síntomas de una infección urinaria. Pero no, miren, mi pregunta va más dirigida, es más sencilla de lo que parece, pero necesito que me contesten algo. Y es cómo yo sé que son resistentes, que yo tengo el resistente a la vancomicina. Con análisis de sangre o muestras de las evacuaciones, por así decirlo. ¿Evacuaciones a qué se refiere? Por ejemplo, la orina o las fecas. ¿Ya? Por ahí vamos, por ahí vamos. Sí, eso es justamente. Miren, en los hospitales, normalmente, cuando un paciente lleva más de 48 horas, se busca el enterococo, a propósito, ¿ya? De rutina. Se busca este enterococo en las deposiciones principalmente, ¿ya? Porque es allí donde lo encontramos con mayor frecuencia. Y eso no significa que el paciente esté enfermo, ¿sí? El paciente puede estar, inventemos, una cirugía, a ver, pongamos algo chistoso, una cirugía estética, por ejemplo. Ya. La paciente o el paciente por una cirugía estética va a tener que estar hospitalizado, no sé, una semana entera, por ejemplo. Entonces, durante ese periodo, el paciente se tiene que saber en el centro de salud, por eso dice aquí, los centros de salud toman precauciones especiales. Entonces, el paciente, nosotros como estamos atendiendo a ese paciente, nosotros no sabemos si ese paciente tiene enterococo o no. Ese paciente a nosotros no nos va a decir, ¿sabe qué? Antes de que usted me atienda, yo tengo un enterococo resistente a vancomicina. Eso no va a pasar. ¿Y qué es lo que se hace? Se hace justamente una identificación, una búsqueda dirigida frente a este enterococo y lo que se hace es una muestra de deposición, se lleva al laboratorio y se hace la identificación, ¿ya? Y si este enterococo es resistente a la vancomicina, entonces se hace estas medidas especiales o precauciones especiales para que este enterococo no se arranque, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Entonces, estas cosas son súper importantes, chiquillos, súper importantes, porque son cosas con las que ustedes se van a encontrar cuando empiecen sus prácticas como enfermeros. ¿Ya? ¿Por qué el paciente está aislado? ¿Por qué se aísla un paciente? ¿Ya? El paciente se puede aislar por distintos motivos, muchos. Hay varios motivos por los cuales un paciente tiene que estar aislado. ¿Ya? Lo importante es cuáles son los elementos de protección personal que yo voy a usar para atender a ese paciente, ¿ya? Ahora, y en la actualidad, todo el mundo anda con mascarilla, con guantes, con pechera, cosa que hace un tiempo atrás, antes de la pandemia, no era así, ¿no es verdad? Los médicos entraban y te atendían dentro del hospital, sin guantes, por ejemplo, a veces no se lavaban las manos, entonces como que esta pandemia a nosotros nos ha ayudado, ese era el timer por si acaso, a nosotros nos ha ayudado a prevenir no solo el coronavirus, sino que dentro de los hospitales el enterococo también es un
un agente importante. Otra cosa importante antes que me vaya y les empiece a hablar yo, es lo que respecta a la importancia que tiene este género. La resistencia natural a varios antimicrobianos, eso es así, es muy multiresistente, tiene capacidad de adquirir otros mecanismos de resistencia, incluido la vancomicina. La vancomicina es el tratamiento de elección y el último tratamiento para las infecciones graves de Staphylococcus aureus, principalmente. ¿Ya? Y cuando está un aureus, un Staphylococcus aureus, junto a un enterococo resistente a banco, lo más probable es que compartan material genético y este Staphylococcus aureus también se haga resistente a la vancomicina. ¿Ya? Y eso hace que el paciente se quede sin tratamiento, sin opción de tratamiento. O sea, imagínense un paciente que se muera por una infección, por un Staphylococcus aureus, que es tan, digamos, común tenerlo. Todas las personas, lo más probable es que tengamos un Staphylococcus aureus, se muera porque no hay tratamiento. Eso es tremendo, chiquillos. Y eso se los digo a ustedes porque ustedes van a estar en contacto directo con el paciente. Tienen que tomar medidas porque no solamente el enterococo es el que transmite resistencia, sino que hay varios otros. Pero como estamos hablando de este género, creo que tiene una gran importancia que conozcan esto. ¿Ya? No sé si hay alguna otra pregunta, algún otro comentario. ¿Nada? ¿Ni una cosa? ¿Nada que agregar? No, profe. Ya, perfecto. Entonces, lo que vamos a ver hoy día es, no sé si les quedó claro, yo encuentro que sus compañeros dijeron de manera muy clara cómo es que se tienen que estudiar estas bacterias, ¿cierto? Hablan primero de las características, después hablan del tipo de infección que producen, los hábitats, el tipo de paciente, la contaminación, donde nosotros los podemos encontrar, y muy bien que hayan hablado de lo que pasa en casa, ¿cierto? Vamos a continuar con otro grupo bacteriano, que es de los que vimos, es la misma clase que estuvimos viendo ayer, este PPT es exactamente el mismo, y un segundo. ¿Por qué se queda pegado? Tengo un problema, chicos, espérenme.
Ayer partimos hablando de estas cocáceas gram positivo, que son de importancia clínica, y como ya vimos con sus compañeras, vimos el género Enterococo, después conmigo ayer vimos el género Estafilococo, habíamos hablado un poco de la identificación, ¿ya? También los tipos de identificación para el estafilococo, ya habíamos hablado de la importancia clínica, las características, la epidemiología, hablamos de Staphylococcus aureus, de sus toxinas, algunas enfermedades que causa el Staphylococcus aureus, conversamos del tipo de lesión que es característica de Staphylococcus aureus, también hablamos de los tipos de infección que produce este estafilococo. También hablamos de los síntomas, hablamos de esto, ¿se acuerdan los que tuvimos ayer? Que hablamos mucho de lo que es la intoxicación alimentaria, producto del consumo de algunos alimentos, donde en el fondo nosotros no nos comemos el aureus, sino que nos comemos la toxina que deja en este alimento, y eso produce una diarrea importante, un cuadro digestivo, y quedamos aquí. Dentro de los grupos de las cocáceas gram positivas estaban las estáfilos, que ya hablamos, y dentro del estáfilo el más importante es el aureus, los enterococos que nos compensaban sus compañeros, y dentro de los más importantes estaba Enterococcus fecalis y faecium, que de esos grupos lo más importante es destacar es que son microorganismos resistentes a vancomicina, y eso es importante porque la vancomicina es el tratamiento de elección para infecciones graves o infecciones importantes de Staphylococcus aureus. Y se pasan esta resistencia entre las bacterias y quedamos sin tratamiento. Otro de los géneros importantes dentro del grupo de las cocáceas gram positivas son los streptococos. Los streptococos en general son cocáceas que se agrupan en cadenas. Bueno, habíamos visto algo de las cadenas en el gram, ¿ya? Son inmóviles, pueden ser anaerobios facultativos, etc. Pero lo más importante es que hay 3 especies de todo el gran grupo de streptococos, 3 especies que tienen importancia clínica. Uno de ellos es el Streptococcus pneumoniae, ¿ya? Que es patógeno, y que cuando ustedes revisaron el calendario de vacunación, se pudieron dar cuenta que Streptococcus pneumoniae está dentro del plan de vacunación también, ¿ya? Por lo tanto, se considera un patógeno importante. Streptococcus pyogenes, que también es un patógeno, y produce, bueno, ahí vamos a hablar de las infecciones que produce, y Streptococcus agalactiae, que es oportunista. Ahora lo vamos a revisar bien, las características y cómo son cada uno de ellos. Primero, la diferenciación entre las especies se basa en pruebas serológicas. Sus compañeros algo hablaron del grupo de Lancefield. Decían que Enterococo pertenecía al grupo D de Lancefield, ¿cierto? Esto los confiere la pared celular de este grupo. Antiguamente, hace muchos años atrás, en la taxonomía se incluía a Enterococo como parte del grupo de los streptococos, pero finalmente se dieron cuenta que eran 2 géneros distintos y los separaron, ¿ya? Pero aún así se conoce al enterococo como grupo D de Lancefield, ¿ya? Y eso es porque son, como les decía, características que tienen en su pared y que los hacen dividirse en estos grupos. Lo importante es que al conocer estos grupos podemos darle 2 nombres a los agentes que son patógenos de los estreptos. Ya lo vamos a ver. Tienen hemólisis, ya lo vamos a ver también, que les contaba ayer que tienen hemólisis, que producen beta hemólisis en algunos casos, y en algunos otros producen alfa hemólisis y gamma hemólisis. Eso lo vamos a ver hoy día. Vamos a entender la diferencia de estas 3. Y por supuesto hay propiedades bioquímicas que, así como
todas las bacterias requieren algunas propiedades bioquímicas para su identificación. Los tipos de hemólisis que nosotros podemos observar en el laboratorio para poder identificar a estas bacterias son 3. La primera es la alfa-hemólisis, que es la hemólisis parcial. La hemólisis alfa se deduce a partir de una zona parda o verde alrededor de la colonia. Yo tengo una colonia, un cultivo, y puedo observar alrededor de la colonia, ese punto que se ve más oscuro es la colonia, alrededor puedo observar una zona verde. ¿Cuál es la característica de este? Es que el Streptococcus pneumoniae es el principal agente que produce este tipo de hemólisis. Luego viene la hemólisis beta, que es la hemólisis total de los glóbulos rojos. Dice que se observa una zona, se caracteriza por bacterias que sintetizan una hemolicina que origina una zona de lisis transparente alrededor de las mismas. Si ustedes se fijan, claro, lo podemos comparar, una es más oscura y la otra es más clara. Cuando nosotros lo podemos ver en el laboratorio, esto se ve casi transparente. Nosotros podemos observar a través del agar. Este agar es rojito, bien rojito, entonces se pueden observar esta zona de hemólisis. Y los alfa-hemólisis, que en el fondo es no hemolíticos que no tienen hemólisis alrededor, no hay cambio, no hay destrucción de los glóbulos rojos. En las beta-hemólisis y en los no hemolíticos podemos encontrar a los estreptococos y a los enterococos, ¿ya? En algunos casos, los enterococos los podríamos ver un poco beta hemolítico, pero la verdad es que se caracterizan por no tener hemólisis, ¿ya? Y como les decía, según la clasificación de Lancefield, que es un carbohidrato que está en la pared celular de estas bacterias, podremos agruparlos en distintos grupos, ¿sí? Los importantes, y que son los que vamos a ver en nuestras clases, son el grupo A, que es Piógenes, y el grupo B, que es Agalactiae. Dentro de estos grupos, el Streptococcus piógenes produce beta-hemólisis, como lo acabamos de ver, y pertenece al grupo A de Lancefield. ¿Ya? Tienen algunas características como la agrupación en cadena, lo podemos ver así, en el GRAM. Esto es microscopía electrónica, por eso se ven tan bonitos, ¿ya? Y tenemos algunas otras características. Miren, aquí en esta placa de agar sangre se puede observar mejor la beta-hemólisis, ¿ya? Del Streptococcus piógenes. Y utilizamos algunas características que tienen que ver con la resistencia o sensibilidad a algunos antimicrobianos para hacer la identificación. En este caso, sensible a la bacitracina, ¿ya? Y ahí podemos ver el disco y el halo de inhibición se llama porque aquí no hay crecimiento bacteriano. Tiene algunos factores de virulencia que son importantes, que les ayudan a poder fijarse e infiltrar a las bacterias, a las células epiteliales y poder quedarse ahí causando una infección. Por ejemplo, hay algunas enzimas que son las proteasas, las DNasas. Si pensamos en la proteasa, estamos pensando que son enzimas que rompen proteínas. Las proteínas, espérenme un ratito chicos, que va a haber un poco de bulla. Pasando un camión. Ya, las proteasas, entonces, como les decía, son enzimas que destruyen proteínas. Y nuestras células que están constituidas de proteínas, ¿cierto? Se requieren para la formación de las células. Entonces, claro, es un factor de virulencia que le permite ingresar a las células y de esa forma infectarlas. Las toxinas tienen hemolicina y streptolicina, que estas se caracterizan por ser superantígenos, es decir, son proteínas que hacen que nuestro sistema inmunológico responda de manera muy agresiva,
¿ya? Es por eso que en las infecciones bacterianas la fiebre es muy alta, sobre todo si se trata de estreptococos y estafilococos, que son los que producen estos superantígenos. Bueno, aquí hay algunas características que son de los factores de virulencia que presentan, por ejemplo, la fimbria, que le permiten la adherencia a la célula y la colonización. También hay clasificación, también permiten estos grupos de Lancefield, como les contaba. Hay muchos serotipos, son 80, pero a nosotros solo nos importan 2. Y tienen una actividad antifagocitaria que permite evade la respuesta inmunológica, ¿ya? Tienen una cápsula que contiene ácido hialurónico y que impide la fagocitosis. Eso también es súper importante, que la cápsula impide o sea, de esa manera evaden la respuesta inmunológica y eso le permite poder llegar más fácil a los lugares donde ellos van a colonizar y finalmente producir infección. Hay algunas enzimas, como ya les contaba, que pueden tener una acción tóxica, como por ejemplo la hialuronidasa, que la hialuronidasa está en la piel principal, o sea, el ácido hialurónico está en la piel principalmente, y si la bacteria tiene esta hialuronidasa, es decir, que rompe el ácido hialurónico, rompe la piel, el tejido de la piel, y es capaz de insertarse a través de, con la ayuda de esta enzima, ¿ya? También hay otras como la DNasa, que también produce destrucción del DNA de las células, por lo tanto puede degradarla. Por ejemplo, el leucocito, que es el que actúa frente a una infección, ¿ya? Y así tenemos distintos tipos de enzimas que pudieran afectar su forma de infección. Las formas no estructurales, que son las exotoxinas, tienen toxinas que le permiten también estimular nuestro sistema inmunológico de tal manera de que exista mucha respuesta. Por ejemplo, hay coloración roja en la piel, también puede haber mucha fiebre, causar un shock tóxico que se llaman, que empieza todo el cuerpo genera, o todo el sistema inmune reacciona de manera exagerada o de manera muy agresiva frente a estas bacterias y pueden generar un shock incluso llegando a la muerte, ¿ya? Streptococcus pyogenes coloniza la orofaringe en niños y adultos jóvenes, pero no es componente de nuestra microbiota normal, es decir, son microbiotas transitorias. Se transmite de persona a persona por aerosoles y también puede, digamos, puede infectarse a la persona desde la nariz a la faringe, ¿ya? La enfermedad puede ser causada por este agente por cepas adquiridas recientemente, ¿ya? Se ha visto estudios de que hay anticuerpos específicos frente a este estreptococcus que vienen desde nuestra madre. Nosotros tenemos nuestra primera infección de estreptococcus, puede pasar desapercibida o puede pasar, ser muy agresiva. Y en esa primera infección nosotros adquirimos anticuerpos, ¿ya? Y esos anticuerpos nosotros se los pasamos a nuestros hijos, en el caso de la mamá, ¿ya? Y el niño, el recién nacido, ya tiene estos anticuerpos contra este Streptococcus pyogenes y no se enferma de este Streptococcus, lo protege por lo menos hasta los 3, 4 años de edad, que la mamá, o sea, los anticuerpos de la mamá protegen al niño frente a esta infección. Es muy raro encontrar a un niño que tenga infección con Streptococcus pyogenes. Niños chiquititos. Bueno, causa infecciones en humanos, en mamíferos, en peces, también lo podemos encontrar algunas veces como agentes comensales, pero acuérdense, transitorio. Pueden ser transitorios en la piel, en las mucosas.
ahí sale Streptococcus pneumoniae, pero no. Hay programas de vigilancia para estos tres agentes que son importantes, Streptococcus pneumoniae, Piógenes y Agalactiae, cuando hay infecciones invasivas. El Streptococcus Piógenes coloniza la piel y la garganta, como ya les decía, tracto respiratorio alto, también en lesiones de la piel, pueden ser un foco de infección o una puerta de entrada para la infección. También causa infecciones superficiales, profundas, debido a los mecanismos y toxinas que producen y la respuesta inmunológica del huésped. Es el principal agente de faringitis bacteriana y también de impétigo, responsable de infecciones profundas e invasivas como la sepsis, septicemia, infección de tejidos blandos, erisipelas, fascitis necrotizantes, etc. Causa también osteomielitis, artritis. También una de las causas, de las muchas causas de exotoxinas eritrogénicas, causan erupciones en la piel como la escarlatina. Ya lo vamos a ir viendo también. También dice que puede tener una complicación que es la glomerulonefritis postestreptocócica y la fiebre reumática aguda. Eso ocurre porque cuando hay una infección por Streptococcus pyogenes, nuestro cuerpo reacciona y se forma este complejo antígeno-anticuerpo. Si este complejo no es eliminado correctamente, ya sea por nuestro sistema inmunológico, por el tratamiento adecuado, que eso es lo más frecuente, que el tratamiento no es el adecuado, entonces se van a hacer estos verdaderos complejos, se van a instalar en el riñón y va a provocar esta glomerulonefritis aguda, que se dice que es postestreptocócica porque en el momento que se diagnostica esta glomerulonefritis, no hay estreptococcus, no hay infección por estreptococcus, sino que solo hay historial de que el paciente tuvo una infección por este Streptococcus pyogenes. La glomerulonefritis, la faringoamigdalitis aguda es la infección escolar más característica o más mayormente encontrada, y es una de las causas, es este Streptococcus pyogenes. En la actualidad quizás han bajado mucho esta faringoamigdalitis por el uso de mascarilla, porque como les decía, es súper contagiosa, se pueden contagiar en una sala de clase, se pueden contagiar 3, 4 niños, fácil si es que hay uno con infección bacteriana. Esta faringoamigdalitis tiene dos causas, la viral y la bacteriana. La viral es entre el 95% en los menores de 3 años, porque ya les decía, los niños que tienen menos, los más chiquititos, menores a 3 años, todavía tienen los anticuerpos de la mamá y por eso no tienen este tipo de infección. Y el 50 al 70% de las veces en niños mayores de 5 años es rinovirus, o sea, seguimos con virus. Ya la causa bacteriana de esta faringoamigdalitis es Streptococcus pyogenes. Y es súper importante diferenciar una de otra, porque aquí les decía, si se confunden los tratamientos y se da un tratamiento viral no bacteriano y no bacteriano, entonces se pueden producir estas complicaciones que yo les contaba de la formación de los complejos de antígeno-anticuerpo y se instalan en el riñón o también en las articulaciones y producen estas alteraciones o consecuencias de una infección prostreptocócica. Hay algunos criterios para establecer la diferencia entre uno y otro. Aquí no los vamos a leer, lo ven ustedes en la casa, que tiene que ver con la forma de presentación de una faringoamigdalitis viral de una bacteriana. Esto es tremendamente importante que nosotros lo sepamos porque nos hace pensar en el tratamiento, ¿ya? Y saber que si tenemos una bacteria como el Streptococcus, grupo A o Piógenes, podríamos tener consecuencias como las renales o articulares, ¿sí? Bueno, aquí es lo mismo, agente bacteriano, agente viral. La sintomatología de esta bacteriana es
del comienzo es muy brusco, es decir, de un día para otro ya tengo síntomas bien agudos. La fiebre siempre es alta en una infección bacteriana, ¿ya? Hay un malestar general porque piensen que todo nuestro cuerpo, todo nuestro sistema inmunológico está reaccionando frente a esta bacteria, que nosotros no conocíamos porque teníamos anticuerpos de nuestra mamá, que sí la conocía, y nosotros guardamos esa memoria inmunológica. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tenemos la primera infección, de verdad que es muy brusco, hay mucha fiebre, el niño se siente muy mal porque por lo general son niños en edad escolar, hay dolor de cabeza, incluso puede haber vómito. Las características es que tienen esta garganta muy enrojecida, y también se puede ver las amígdalas cubiertas por placas blanquecinas, que son placas de pus, la verdad. La ausencia de tos y descargas nasales, la diferencia del resfrío común, es decir, solo va a haber dolor de garganta y estas amígdalas inflamadas, y no va a haber tos ni descarga nasal. También es importante que los niños cambian la voz, se ponen un poco gangosos cuando tienen esta infección. Aquí hay otra de las infecciones que yo les decía, que es la erisipela, que hay una infección cutánea localizada, hay mucho dolor y mucho ardor, se ponen rojos, incluso hay algunos que le dicen que tiene color frambuesa, ¿ya? Pero esta es una infección bastante compleja porque puede difundirse a través del líquido linfático y puede causar otras infecciones como neumonía, sepsis, etcétera, endocarditis, que son infecciones mucho más graves. La escarlatina también es otra de las infecciones que se puede encontrar en niños principalmente, y una de las cosas importantes es que hay temperatura, mucha fiebre, inflamación de las amígdalas, se pueden presentar adenopatía, etcétera, pero una de las cosas características es que tiene la lengua de color frambuesa. Esa es una lengua normal, esta es una lengua con escarlatina. Ya también puede extenderse en el tórax esta misma reacción y en las piernas, en las extremidades. Su máxima expresión es es un aspecto difuso de color escarlata brillante, por eso se llama escarlatina, por los colores de la lesión. Son muy llamativos, es muy doloroso también, ¿ya? Y esta es importante saber que es producida por las exotoxinas que produce el estreptococo, la bacteria. Y una de las infecciones más graves que produce esta bacteria es la fascitis necrotizante, que es una afección aguda de los tejidos blandos y que va ingresando al cuerpo, en las extremidades, y puede haber, por ejemplo, necrosis. La puerta de entrada puede ser un traumatismo, puede ser un golpe, o procedimientos quirúrgicos. En los niños puede pasar que se caen en el colegio, y en el colegio, como el Streptococcus pyogenes anda ahí en el colegio, o cualquier herida pudiera ser una puerta de entrada. Eh, 3 a 5 días después se pueden ver roturas cutáneas con ampollas, incluso causar infecciones y daño como lo que estamos viendo, que son bastante feos, pero el área afectada ya no está sensibilizada, hay trombosis de los pequeños vasos sanguíneos, destrucción de nervios, etc. Esta bacteria también en algún tiempo fue conocida como la bacteria asesina o la bacteria come carne, ¿ya? Porque las lesiones y los daños que puede causar son tremendos. El otro grupo de los estreptococos, chicos, esta clase es hasta las 11. Sí, profe. Ya, vamos a terminar con este estreptococo y dejamos hasta aquí la clase. Este estreptococo es el Agalactiae, que es del grupo B del Lancefield.
tiene algunas características que, primero, es un estreptococo que es parte de la microbiota ya nuestra. Habita normalmente en el tracto urogenital o gastrointestinal, principalmente está, o sea, su mayor importancia está en las mujeres embarazadas, ¿ya? Siempre se realiza estudio o búsqueda de Streptococcus agalactiae en la mujer embarazada porque puede transmitirlo al recién nacido, ¿ya? Y el último que vamos a hablar es el Streptococcus pneumoniae, que es un estreptococo que produce procesos infecciosos como neumonía, sinusitis, meningitis, etc. Recordemos que frente a este estreptococo tenemos vacunas. Hay 3 vacunas. Son 3 dosis de la vacuna, ¿ya? Para hacer efecto. Es un patógeno respiratorio, es un patógeno que causa neumonía adquirida en la comunidad, principalmente en los hogares, las guarderías, generalmente están en los hogares de ancianos, porque ellos son los que son más susceptibles a tener esta neumonía, ¿ya? También pueden causar infecciones más graves como las meningitis, los hemocultivos y algunas otras como la otitis media. Puede colonizar el tracto superior, respiratorio superior, especialmente en niños, pero no hay evidencia de infección. Es el principal agente causal en todas las enfermedades, menos la neonatal. Es decir, Streptococcus pneumoniae produce meningitis en cualquier edad, ya, pero no en el neonato. La mayoría de los casos puede llevar a la muerte o a la discapacidad. En este caso, Streptococcus pneumoniae es un microorganismo muy fácil de identificar y además tiene un tratamiento muy efectivo, pero que puede resolverse inmediatamente. Pero si no hay tratamiento adecuado, si no hay el tratamiento en el tiempo que corresponde, podemos quedar con discapacidad permanente o incluso la muerte. Puede causar sordera o alguna de las infecciones, o sea, de las, ay, se me olvidó la palabra, pero de las consecuencias puede ser sordera, convulsiones, retraso mental, también puede haber problemas de movimiento. Eso ocurre en el caso de que tuviéramos una neumonía, una meningitis por Streptococcus pneumoniae. Lo vamos a dejar hasta acá y la próxima clase vamos a conversar, a dar el cierre de las cocáceas gram positivas para darle paso a los gram negativos. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Ninguna? Les pido que ahora me manden el grupo para que presente la próxima semana y yo les mando el tema. Aquellos que no tengan grupo tienen que buscar con quién hacer la actividad, ¿ya? ¿Quién me falta de este grupo que presente? Yo, profe. Ya. Constanza, ¿puedes armar tu grupo y me mandas el correo? Sí, ya lo tenemos listo. De ahí Ya. se lo mando. Mándemelo. Entonces quedamos con el grupo de Constanza para la próxima semana. Yo les voy a dar el tema y nos escuchamos la próxima semana. Bueno, Profe, ¿sí? este PPT lo va a subir a la plataforma. Sí, ya está. Ya, muchas gracias. Profe, ¿Sí? ¿las notas las va a tener dentro del día o Sí, cuándo? espero tenerla dentro del día porque voy revisando de a poquito. ¿Catalina? Profe, yo le iba a preguntar si la Candida albicans es igual parte de la materia que estamos pasando o es de ¿Cuál? de Perdón. otro conjunto.
La Candida albicans. La Candida albicans es un hongo. Lo vamos a ver cuando nos toque la parte de hongos. Ah, ya, gracias. Profe. Sí. Ya no sé si tienen alguna otra pregunta. Dejamos hasta aquí entonces nuestra actividad y nos encontramos el próximo jueves. Y no se olvide, Constanza, de mandarme el correo hoy día, ¿ya? Con su grupo. Bueno, profe. Ya, chiquillos, estamos en contacto. Chao, chao. Profe, que esté bien. Chao, profe. Buen fin de profesora. semana. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe.